54. En la figura, el triángulo ABC es rectángulo en C. Triángulo rectángulo. Los segmentos CD, CD y EF son perpendiculares al lado AB. Serían perpendiculares. Y los segmentos FG y DE, FG y DE son perpendiculares al segmento AC. Son perpendiculares al segmento AC. La pregunta es, ¿cuál o cuáles de las siguientes relaciones es o son verdaderas? ¿Cuál de ellas es verdadera? Primero, veamos si esta opción es verdadera. ¿Qué me dices? Que ED, que el lado ED, este lado, esa CE, eso, como AE, eso, esa ED, eso. Bien, veamos si la relación se cumple. Esto estamos viendo en teorema de Tales. Ese lado, esa S, como ese lado, esa S. Estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque los dos son triángulo, rectángulo y son proporcionales según este lado es proporcional con ese. Entonces, si son lados proporcionales, tenemos que ese lado, esa S, como ese lado, esa S. Entonces cumple con ser esta relación, esa razón es ser verdadera. La siguiente relación, AD, esa AC, como AE, esa AD, vamos a hacer referencia al triángulo ADC, a ese triángulo, y nos dice que AD es AC, como AE, este lado chiquitito, es al AD grande. Bien, aquí vamos a hacer nuevamente referencia al teorema de Euclides, que el teorema de Euclides dice lo siguiente, que considerando este triángulo y este triángulo rectángulo y esa es su altura, quiere decir que el lado al cuadrado es igual a este lado, que es la proyección de ese lado, por toda la hipotenusa de A al cuadrado es igual a AE por toda la hipotenusa AC. Bien, si esto lo llevamos como DA por DA es igual a E por AC y decimos que DA dividido por AC es igual al AE dividido por DA, esto es esa relación, son iguales. Entonces esta relación yo la puedo escribir como AD al cuadrado es igual a E por AC, que cumple con la relación de Euclides. Tercera relación, triángulo DEC, estamos hablando de ese triángulo, DEC, y el triángulo FGE, estamos hablando de este triángulo, dice que son semejantes. Y sí, son semejantes ya que este lado es paralelo con ese y este lado, por tener la misma hipotenusa, tienen que ser proporcionales. Entonces me dicen que este lado y este lado son semejantes. Además, este ángulo es igual a ese ángulo. Y tengo ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Y por ese postulado sabemos que estos dos triángulos son semejantes. Este es verdadero, ese es verdadero, ese es verdadero. 1, 2 y 3. Alternativa E. Ejercicio 55. En la figura está formada por un triángulo ADC, rectángulo en D, y un cuarto de círculo de centro en D. Entonces este es un cuarto de un círculo, Dice, si la figura se hace girar indefinidamente en torno al eje AB,
entonces el cuerpo se genera. ¿Qué se genera? Está formado por... Quiere decir, si yo tengo el lado AB y esto lo hago rotar indefinidamente, se hace rotar, entonces lo que voy a obtener va a ser un cuerpo, y esto va a ser algo así. Se va a hacer girar y vamos a tener una cosa más o menos así, como un cono de helado. Entonces se hace girar indefinidamente en torno al lado BC. Entonces la pregunta sería, al hacer girar, ¿qué figura se forma? La alternativa A dice, un cono y una esfera. Y hay un cono, pero esto no es una esfera, es una media esfera. La alternativa B, un cono y una media esfera. Bien, esto es un cono y una media esfera. Entonces la alternativa correcta, B. Ejercicio 56. En la figura se muestra un cubo de arista 2. Este es un cubo de arista 2. Si el vértice A está en el punto 0, 0, 0, este es el punto 0, 0, 0. Punto 0, 0, 0, ¿qué significa? Para el eje X es 0, para el eje Y es 0 y para el eje Z es 0. La arista AD está en el eje Z. Esta arista está sobre el eje Z. El vértice B está en el eje Y. El vértice B está en el eje Y. Entonces, las coordenadas del vértice E son, el orden de las coordenadas son siempre X, Y, Z. Queremos buscar las coordenadas del punto E. El punto E sobre X, si acá están los positivos, hacia atrás están los negativos. Y como es un cubo de arista 2, este lado mide 2. Este otro lado mide 2. Entonces sería, por el eje X positivo y de aquí para acá negativo, sería el primer término en X menos 2. ¿Cuánto avanza por el eje Y? ¿Cuánto avanza por el eje Y? 2. Y como avanza hacia la derecha, es 2 positivo. Y en el eje Z, por este eje, ¿cuánto avanza hacia arriba? No hay nada. ¿Cuánto avanza hacia abajo? Tampoco. Entonces queda en el 0. Entonces las coordenadas del punto E son menos 2 hacia atrás, 2 hacia la derecha y 0 no avanza ni hacia arriba ni hacia abajo. Las coordenadas del punto son menos 2, 2 y 0, que corresponde a la alternativa D.